Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 24 de agosto del año 2023. Le damos gracias como cada semana, le damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo. Particularmente le doy gracias al Señor por haberme permitido regresar de la ciudad de Saltillo con bien para llegar a esta reunión. Una reunión que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ha puesto una necesidad de compartir la palabra de Dios. Inicialmente esta reunión se inició invitando a pacientes que eran portadores de alguna enfermedad relacionadas con mi especialidad. Inicialmente recuerdo hace alrededor de 15 años, 16 años, que empezamos con reuniones con pacientes. Nuestra idea era tratar de ayudarles en el transitar de esta penosa enfermedad, de esta difícil enfermedad. Y generalmente invitábamos a nutriólogos, psicólogos, terapeutas que pudieran aportar algo en beneficio de cada uno de los pacientes. Con el paso del tiempo, esta reunión fue cambiando. Dios fue trabajando, puedo hablar de manera personal, fue trabajando en mi vida, fue enseñándome en el día a día su palabra, fue enseñándome sus caminos. Y yo le doy gracias porque en el proceso podría decir que no fui rebelde y que hubo un esfuerzo de mi parte por seguir esos caminos, por seguir la palabra del Señor. Y entonces esa reunión que inicialmente le llamábamos de autoayuda, cambió a reunión de Cristo ayuda. Y el tono, el sentido de esas conferencias empezó a cambiar, porque en el proceso empezamos a entender que todo, absolutamente todo, está bajo la voluntad de Dios. No hay absolutamente nada que podamos percibir a través de nuestros sentidos, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras sensaciones. No hay nada que no esté bajo el control de Dios. Dice la palabra de Dios que nada ocurre sin su voluntad, que no se mueve la hoja de un árbol si no es por su voluntad. Entender este proceso también nos permitió ir aprendiendo que no somos nada si no buscamos a Dios y logramos tener una relación con Él y depender de Él en el día a día. Y esto transforma la vida de las personas que tienen la oportunidad de disponer su corazón y ser sensibles al mensaje de la palabra de Dios. Con el paso del tiempo, esa reunión de Cristo ayuda, finalmente el Señor permitió que pudiéramos empezar a reunirnos físicamente y en específico en la ciudad de Saltillo, en diversos lugares, durante diversos tiempos, personas que han contribuido para mantener esta reunión en el proceso, pastores, amigos, pacientes que han dispuesto de su casa en su momento, permitieron que esta reunión continuara. Tengo un amigo que ya falleció, él era un doctor que en algún momento determinado, era propietario de varios locales y nos permitió tener un local en el cual llegamos a reunirnos. Él lo dispuso en su corazón y a lo largo del tiempo le pedimos a Dios que tenga memoria incluso de las obras de este hombre para que esta reunión continuara. Durante ese tiempo Él no nos cobró un solo centavo por la renta y el uso del local, por el uso de la luz, del agua, de los baños. Y eso solamente ocurre por la misericordia de Dios. En ese tiempo fuimos un grupo muy numeroso de personas las cuales nos congregamos. No somos afectos al número de personas que puedan reunirse en un momento determinado, sino más bien pedirle al Señor
que las personas que se reúnan verdaderamente sean tocadas por la palabra de Dios, que sean transformadas por la palabra de Dios y que sus caminos que ellos llevaban sin Dios se transformen a caminos que Dios ha establecido. Esa reunión después tuvimos que interrumpirla, fue un tiempo de violencia social en toda la República Mexicana. Saltillo no fue la excepción, y yo tuve que empezar a retirarme. Cuando ese periodo de violencia disminuyó, tuvimos la oportunidad de reubicarnos y reunirnos. Recuerdo que ahora era los sábados alrededor de las 11 de la mañana, en el cual tuvimos un tiempo también muy precioso, personas que Dios permitió que nos apoyaran en ese proceso. Y cuando la pandemia empezó, debo confesarles que algunos de ustedes me preguntaban qué iba a pasar con las reuniones, que si se iban a continuar, y yo realmente les decía que no tenía una idea muy clara de qué iba a suceder, pero que pues habría que estar confiados para entender la voluntad de Dios. Por ahí de repente algún familiar se acercó y dijo, ¿por qué no empezamos a tener una reunión para tener contacto con nuestros familiares en este tiempo que no ha sido nada fácil y no fue nada fácil, un tiempo en el que incluso muchas personas perdieron a familiares por esta enfermedad determinada por un agente patógeno infeccioso llamado COVID. Y empezamos esa reunión, y habiéndola empezado, realmente el Señor me permitió poder proceder para hacer una invitación a los pacientes, y de esa manera continuamos con esta reunión que hasta el día de hoy el Señor nos permite llevar a cabo. Debo confesarles que semana a semana, en el día a día, tenemos que ir delante de la presencia del Señor y pedirle que nos fortalezca, pedirle que nos permita tener constancia para continuar con esta reunión. Les he señalado que de ninguna manera nosotros perseguimos un objetivo económico. Ustedes son testigos de que a ninguno se les ha solicitado ningún apoyo económico de ningún tipo. Gracias a Dios, el Señor nos suple en nuestras necesidades, nos ha suplido incluso a través de la vida de uno de los familiares aquí presente, nos ha permitido ir equipando algunas cosas, buscando que esta reunión pues sea de mucha mejor calidad, con mejor sonido, y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento para poder llevarla a cabo. Nuestra única intención, mi única intención, conforme a la voluntad de Dios, es llevarles la palabra del Señor, y que la palabra de Dios toque la vida de cada uno de ustedes, que toque sus pensamientos, que cambie sus pensamientos, que toque su corazón, que puedan tocar sus vidas, la vida de sus familiares, de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, pero sobre todo, como lo hemos expresado anteriormente, la mayor parte de ustedes han pasado por un proceso de enfermedad que no es nada fácil, no es nada sencillo. En el proceso, Dios nos permite ser testigos de cómo la palabra de Dios les ha sostenido prácticamente a todos ustedes, cómo la palabra de Dios ha cambiado la vida de muchos de ustedes, que son pocos los que quizás está en la voluntad del Señor, por alguna razón se han resistido, no han participado en este pensamiento con nosotros, pero le pedimos al Señor que tarde o temprano venga a ellos la luz del entendimiento. Le damos gracias pues al Señor por permitirnos tener este tiempo, pero sobre todo, y como lo hemos hecho reunión tras reunión, le damos gracias porque no sería posible que estuviéramos aquí si el Señor no hubiera enviado a su Hijo llamado Jesucristo para cumplir algo que el Señor había establecido con nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad.
y que era que Él viniera aquí a la tierra en forma de hombre para llevar a cabo un sacrificio, el sacrificio de su vida, para que Él muriera en una cruz y en un proceso que a veces no podemos comprender o entender. Él muriera por amor a nosotros y para que nosotros fuéramos rescatados, fuéramos salvos, porque dice la palabra de Dios que estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados a la muerte eterna. Hablar de la eternidad no es un tema sencillo y creo que eso les toca a ustedes vivirlo en el día a día. Porque nos levantamos y vemos con nuestros ojos, escuchamos con estos oídos naturales, sentimos con estos sentidos naturales y nos movemos en el día a día en nuestros distintos entornos. Y generalmente no hay un tiempo para reflexionar y meditar en la eternidad. Y como no hay un tiempo para reflexionar y meditar en qué cosa es la eternidad, qué representa la eternidad, qué implica la eternidad para nosotros, entonces estamos expuestos a que ante la menor presencia de problemas en nuestra vida nos sentimos desesperados, nos sentimos angustiados. Pero déjeme decirle que es ahí, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de los tiempos difíciles, cuando Dios aparece. Dios aparece y tiene un mensaje de amor para nosotros. Dios aparece y hay una promesa hermosa en donde Él dice que no nos va a dejar y no nos va a desamparar, que aun cuando nosotros no seamos conscientes de su presencia, Él está con nosotros. Él nos habla, Él nos consuela, Él nos exhorta, Él nos anima, Él nos sana de todas nuestras dolencias. Démosle pues gracias a Dios por tan inmerecido beneficio para nosotros. Démosle gracias a Dios porque todos aquellos que crean, que hayan creído y que vayan a creer, tendrán una promesa de esperanza bendita de vida eterna. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ahora vive y reina a la derecha del Padre, cumpliendo con los propósitos de Él. Y está prometido que Él regresará y reunirá a todos aquellos que hayan creído en Él. Le pedimos al Espíritu Santo que el día de hoy, como lo hace reunión tras reunión, sea el que dirija esta reunión, que sea el que cauterice nuestros pensamientos para quitar nuestros pensamientos humanos y que prevalezca la palabra de Dios, que prevalezcan los pensamientos de Dios y que su palabra vaya y haga todo aquello para lo cual el Señor la envía. Gracias Señor por este tiempo. A ti sea toda la honra, toda la gloria y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, como lo hemos estado haciendo vez tras vez, el día de hoy vamos a proceder a nuestra proclamación. Esta proclamación que se las estamos enviando junto con la invitación para esta reunión está basada en diversas escrituras. Se las voy a anotar en la proclamación por si alguno de ustedes quiere ir directamente para revisar el contexto de cada una de esas escrituras. Está basada en el Salmo 103, en el Salmo 30, en el libro de Isaías, capítulo 1, en el capítulo 43, en el libro de Miqueas, en el libro 7, en Efesios 1, Colosenses 2, en la primera carta de Juan, número 1, y en Tito 1. Entonces usted puede acceder a ellas a través de la proclamación, en donde van a estar señalados. Y recuerde que la proclamación la hacemos personal, la personalizamos, nosotros declarando la palabra del Señor, declarando la palabra del Señor. Esta palabra tiene poder, el poder de la palabra de Dios.
la palabra de Dios mismo saliendo de su boca, ungida con su espíritu. Y lo único que hacemos nosotros es proclamarla, confesarla. Yo les invito para que ustedes lo hagan ahí desde sus casas. Y dice así la proclamación de este día: Jehová, así como está lejos el oriente del occidente, así tú has hecho alejar mis rebeliones. Has alejado mis maldades y me has sacado de la obscuridad. Me has sacado de la incertidumbre, de la muerte, y me diste vida. Me diste vida para que no descendiese yo a la sepultura. ¿Cómo no habría de bendecirte y alabarte por tantos favores y misericordias? Tú eres Dios, tú eres el que me esfuerza y me llamas diciéndome: pongámonos a cuenta, y si mis pecados fuesen como la grana, tú los volverás blancos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, tú los harás blancos como blanca lana. Tú eres, oh Dios, el que por amor borra todas mis rebeliones y olvidas mis pecados. Tú, Señor, perdonas toda mi maldad y olvidas mis pecados. A diferencia mía, no los retienes. No retienes para siempre tu enojo, ya que tú te deleitas en tu misericordia y sepultarás mis maldades, sepultarás mis iniquidades y echarás mis maldades en lo profundo del mar. Porque en Cristo tengo redención por su preciosa sangre y perdón de mis pecados por las riquezas de su gracia, y tengo vida conjuntamente con mi Señor Jesucristo, el cual anuló el acta de los decretos en contra mía y la clavó en la cruz, la clavó en ese madero para testimonio de todos. Confesaré mis pecados en la seguridad de que tú eres fiel y justo para perdonarme, para limpiarme y para darme esperanza bendita de vida eterna, prometida por el Padre desde el principio de los siglos. Amén. Yo le invito para que haga esta proclamación, pensando en lo que está usted diciendo, haciendo lo suyo y creyendo en la palabra del Señor. Sí me es necesario hacer un énfasis en el sentido de que esto no es una cadena de oración. Esto no es una escritura que usted envía y le dice a alguien: repítela 100 veces y entonces se te concederán tus deseos, porque no funciona así. No funciona así. La palabra del Señor nos exhorta y dice: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos de sus malos caminos, convertíos de la forma en que viven en el día a día, apartados de Dios. Y dice Dios: y yo tendré misericordia de ustedes. La reunión anterior, leíamos algunas escrituras en el sentido de que a veces cuestionamos la forma social en la que nos desenvolvemos. Y dentro de ese desenvolvimiento a veces juzgamos y criticamos a las distintas autoridades que conforman nuestro día a día. Puede ser que esas autoridades vengan desde nuestra propia casa. ¿Cuántas veces los hijos no se rebelan en contra de los padres? Porque a veces no comprenden y no entienden que los padres tienen un motivo y una razón para exhortar a los hijos. Y el motivo y la razón es buscar el bien de ellos. Pero cuando uno es adolescente, a veces uno no lo entiende y no está preparado. Piensa que los padres son una molestia y que solamente están observando, criticando, juzgando
y tratando de modelar nuestra vida. Pero eso es lo correcto. Eso es lo que Dios como Padre hace con cada uno de nosotros. Y leíamos algunos pasajes, por ejemplo en el Salmo 33, versículo 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Escuche, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y yo les dejo una pregunta en la mesa el día de hoy. ¿Es acaso Dios, es acaso Jehová el que gobierna esta nación en la que vivimos? ¿Son acaso nuestros gobernantes hombres temerosos de Dios? ¿Son acaso nuestras autoridades temerosas de la palabra de Dios para hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios? Lo dejo en la mesa para que usted reflexione en ello. El Señor, ciertamente en su palabra, nos llama para someternos a nuestras autoridades. Y la palabra de Dios dice que es porque el Señor ha puesto esas autoridades. Pero lo que determinan esas autoridades debe estar regido, debe estar marcado por lo que dice la palabra de Dios, porque Él es la autoridad suprema. De tal manera que si las cosas que en el día a día las autoridades, la sociedad, los gobernantes, los líderes nos marcan para hacer, si esto está alejado de la verdad de Dios, del camino de Dios, del conocimiento de Dios, Dios nos exhorta y nos dice que debemos de tener la fortaleza, la ecuanimidad y la tranquilidad para señalar las cosas que están equivocadas. Muchas cosas hay equivocadas. A veces no nos tocará a nosotros resolverlas, no estará en nuestra capacidad. Pero lo que sí está en nuestra capacidad y en nuestra mano es ir delante de Dios y poner delante de Él todas estas cosas, todas esas cosas que nos angustian, nos aquejan, nos preocupan, nos generan ansiedad, ponerlas delante de Él y decirle: Señor, lo pongo delante de ti, tú eres Dios y yo, Señor, simplemente sé que tú puedes obrar en consecuencia. Si nosotros rascáramos un poquito, la Escritura dice que este mundo irá de mal en peor. Y si irá de mal en peor, esto puede traernos desesperanza. Pero el Señor nos exhorta y dice: continúa, continúa, no temas, levántate, esfuérzate, sé valiente. El Señor nos exhorta en el día a día. Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿En quién está su confianza el día de hoy? Para los distintos escenarios por los que usted esté pasando. En mi práctica profesional, personas vienen y me dicen: yo tengo toda mi confianza en usted, doctor. Y yo, en amor, tengo que decirles: no ponga su confianza en mí. Ponga su confianza en el único que puede hacer cosas que escapan a nuestro entendimiento. Ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. En ellos debe estar su confianza. A veces me dicen: sí, pero usted es un instrumento. Y generalmente yo les respondo: Dios señala en su palabra que no hay uno solo correcto ni digno de estar delante de la presencia de Él. Lo que nos queda a nosotros es esforzarnos en el día a día por conducirnos de acuerdo a su palabra. Y su palabra nos exhorta para conducirnos en honestidad, para conducirnos en integridad, para conducirnos en verdad, para conducirnos y ver que cuando cometemos errores, tener la capacidad de poder solucionarlos, de poder enmendarlos y dejarle toda la gloria al Señor. De tal manera que dice aquí
que el consejo de Dios permanece para siempre en aquellos que lo buscan, en aquellos que confían en Él. Y dice que aquellos que confían en Él, los pensamientos de su corazón se establecerán por todas las generaciones. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Quiénes son los justos a los que se refiere aquí en la palabra de Dios? Aquellos que temen a Dios, aquellos que buscan el consejo de Dios, aquellos que ajustan su caminar y su día a día de acuerdo a la palabra de Dios. Esos son los justos, de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice: mas cuando el malo domina, entonces el pueblo sufre angustia. Entonces el pueblo gime. Cuando no hay gobernantes temerosos de Dios, eso es lo que ocurre. ¿Ha estado usted enojado por los distintos autoridades de acuerdo a la comunidad en la que usted se desenvuelva? ¿Ha estado usted molesto por algunas decisiones que toman algunos líderes a nivel de la nación o líderes a nivel de los estados? Ciertamente es porque no conocen a Dios. Y una parte de nuestra responsabilidad es que en la medida que Dios se lo permita, usted ore por esas personas. Y ser cuidadosos en el cómo orar. He escuchado personas reunidas, y esto no es a manera de crítica, reunidos diciendo: Señor, te pedimos por esta autoridad, te pedimos que tú lo bendigas, te pedimos que tú lo guardes, te pedimos que tú lo prosperes. Pero pocas veces escucho una oración en la que diga: Señor, Señor, que te conozcan, que conozcan al Dios vivo, que conozcan al Dios de verdad, que te teman, que tengan temor, Señor, y que anden en tus caminos, en caminos de bien y no en caminos de mal, que anden en tus caminos y no en sus vanos pensamientos y en sus caminos, que se conviertan, Señor, confróntalos, tráelos a la luz de la verdad. Hay una gran diferencia en la manera de orar. Yo le exhorto para que si en algún momento Dios le lleva a orar por sus autoridades, cualesquiera que éstas sean, lo haga pidiendo que conozcan la verdad, que el Señor los traiga al entendimiento de su palabra y que sean temerosos de la palabra de Dios. Dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, dice: Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Esta palabra es para nosotros. Dios nos ha declarado a través de su palabra lo que es correcto, lo que es bueno. Y por tal motivo Dios demanda, dice aquí, que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. 3 cosas: que hagamos justicia. No voy a adentrarme acerca del tema de la justicia porque es largo, pero el hacer justicia es conocer el corazón de Dios para restituir al agraviado, para ver por los huérfanos, para atender a las viudas que verdaderamente lo son, para extender la mano al necesitado, para darle de comer al hambriento, para vestir al que está desnudo, para procurar cobijo a aquel que no lo tiene. Eso es estar en la justicia de Dios. Amar la misericordia de Dios tiene un trastorno, otra profundidad, otra dimensión. Amar misericordia está ligado con el perdón, con el perdonar en el día a día a todos aquellos que conforman nuestra vida.
podríamos señalarlo como amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todos aquellos que me rodean, familiares o no familiares, amigos o enemigos. Amar misericordia para ellos. Y dice, humillarnos delante de Dios. No es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla ir cada que nosotros podamos, ir delante de la presencia de Dios, postrarnos delante de Él y tener un diálogo con el Señor. Poder decir, Señor, aquí estoy. No tengo nada, no me ata nada. Solo vengo delante de ti. Ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a conocer tu corazón. Límpiame, límpiame, Señor, y te pido que me lleves por el camino de verdad. ¿Se lo puedes dar a tu mamá? En Colosenses 3, capítulo 12 y 13 dice, vístanse pues como escogidos de Dios. Vístanse. Es una invitación a nosotros que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas cualidades tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y dice, sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Quizás haya escuchado expresiones como ya no te aguanto, ya no te soporto, estoy harto. La palabra del Señor nos exhorta a tener un corazón conforme al corazón de Él, soportándonos unos a otros. Y luego dice, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja en contra de otro. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Colosenses 3, capítulos 12 y 13. En Efesios 4 da una palabra similar y dice que lo hagamos con toda humildad y mansedumbre, que nos soportemos en paciencia los unos a los otros en amor, en el amor de Dios. Dice la palabra del Señor que si alguno dice que ama a Dios, pero no hace ni cumple los mandamientos de Dios, el tal, dice la palabra de Dios, es un mentiroso. No lo digo yo. Si alguno dice que ama a su prójimo, si alguno dice que ama a Dios, pero no sigue los mandamientos de Dios, el tal está mintiendo. Debe haber una congruencia entre la palabra de Dios y lo que hacemos en el día a día, porque esta será la única manera en que el hombre pueda caminar en honestidad y en integridad. Dice Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará. La integridad de los rectos, marcados por la justicia y por la palabra de Dios. Dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Mejor es el pobre que camina en su integridad que aquellos perversos que van por caminos alejados de Dios y que son ricos. El ser rico no se contrapone con la voluntad de Dios. Lo que se contrapone Él es hacer y pensar en maldad de continuo, en tratar de sacar siempre el máximo beneficio de todos aquellos que nos rodean, procurando sacar siempre el máximo provecho. Esto de ninguna manera es del agrado del Señor. Y considerando y reflexionando en estos últimos pasajes en los cuales yo les he dado, en Colosenses 3, del 12 al 13, cuando dice que nos soportemos a unos a otros y que nos perdonemos unos a otros,
A veces hablar del perdón no es algo sencillo, no es algo fácil, pero son conceptos fundamentales si queremos tener una relación adecuada y correcta con Dios. Debemos de tener arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Dice la palabra de Dios, de nuestra manera vana de vivir. ¿Perdón de qué? De las personas que hemos ofendido o aquellas que nos han ofendido y que no hemos sido capaces de perdonar. Son conceptos fundamentales, y la Biblia a cada momento enfatiza la importancia de mantenerse en ese camino, en el camino del arrepentimiento y el perdón. No es como que ya se arrepintió usted este día y mañana ya no. No es como si este día usted dice yo ya los perdoné y mañana no. Porque la palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán. Es en el día a día. De hecho, la palabra dice, nuestro Señor Jesucristo nos invita y dice, y aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es cada día? Cada día tenemos que detenernos y hacer una reflexión y un pensamiento, una meditación acerca de la manera en que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros logramos comprender o entender que no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, entonces debemos ir delante de la presencia de Dios, pedirle perdón y pedirle que nos ayude en el proceso. Y si el Señor lo permite, ir de primera mano con aquellos que hemos lastimado, que hemos ofendido, para ponernos a cuentas. Dice la palabra del Señor, que estemos a cuentas con Él, pero también estemos a cuentas con nuestros prójimos, con todos los que nos rodean. En Mateo 4:17, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo era: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 3:19, la exhortación del apóstol dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué dice? Que si no nos arrepentimos y si no perdonamos, si no nos convertimos, nuestras maldades no serán quitadas de nuestra vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, entonces dice que podemos entrar delante de la presencia del Señor y encontraremos tiempos de refrigerio, tiempos de paz. En Lucas 24:46 dice: y les dijo nuestro Señor Jesucristo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, escuche bien, que se predicase en el nombre de Jesús arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por casa. Esa es un mensaje y una obligación que Dios nos deja en el día a día. Primera de Juan 1:9 dice: y si confesamos nuestros pecados, si tenemos entendimiento de ellos, si tenemos entendimiento de las cosas que me apartan de Dios, si confieso mis pecados delante de Él, dice que Dios es fiel y es justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. En Lucas 15, versículo 7 dice: en verdad os digo que así hay más gozo en el cielo por los hombres pecadores que se arrepienten, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento va asociado al perdón. Y en el día a día quizás podamos preguntarnos nosotros: ¿y cómo perdono? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tendrá una consecuencia si no lo hago en mi manera de vivir? Déjeme decirle que en el día a día, cuando recibimos una ofensa y no perdonamos, esa ofensa se va a transformar en enojo.
se va a transformar en ira. Y ese enojo y esa ira va a dar lugar al resentimiento. Y ese resentimiento va a traer como consecuencia amargura en nuestra vida. Y necesitamos eliminar la amargura de nuestra vida, porque esa amargura, a su vez, puede traer en consecuencia para nosotros, humanamente, algo que se llama depresión. Y la depresión va a condicionar una herida en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, de la cual no es fácil sanar, pero el único que puede sanar se llama Jesucristo. Pero yo tengo que ser consciente de ello. En Hebreos 12:15 hay una exhortación de parte de Dios y dice: no se aparte ninguno de ustedes de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura los perturbe y esa raíz de amargura contamine a muchos. Esa amargura se traduce como pena, aflicción, disgusto, odio, rencor, resentimiento. Usted ha visto los árboles, sobre todo los que tienen gran altura. Si usted ve ese árbol de gran altura, déjeme decirles que a veces, o en no pocas ocasiones, las raíces son más profundas. Y eso es lo que ocurre con estos sentimientos en nosotros. Se van anidando en nuestro corazón y van creando raíces. Mientras reflexionaba en este mensaje, recordaba que en algunas pláticas de motivación poníamos dos ejemplos. Uno era acerca de cómo los cazadores en África atrapaban a los simios y lo hacían de una manera sencilla. Ponían un plátano, una banana, en una caja o en un recipiente en el cual el simio podía meter su mano, pero al agarrar la fruta, al agarrar el plátano, no podía sacarla. Para sacarla, el simio necesitaba soltar la fruta, hacer una modificación en su mano para poder volverla a sacar. Pero aun cuando los cazadores venían, el simio no quería desprenderse de esa fruta. Y como no podía sacar la mano, empezaba a gritar y a gemir, y entonces venían los cazadores y lo atrapaban. Déjeme decirle que en la amargura, en el resentimiento, en la depresión, en la envidia, en la vanidad, en la soberbia, ocurre exactamente lo mismo. En el día a día no estamos dispuestos a soltarlos. No estamos dispuestos, y en la medida que no estamos dispuestos, entonces estamos condenados a ser atrapados, a vivir en la esclavitud en el día a día de distintas cosas en nuestra vida. Quizás alguien está atrapado en drogadicción y está condenado a ser un esclavo de ello. Quizás alguien está atrapado en el alcoholismo y está condenado en el día a día a estar atrapado por ello. Quizás está atrapado en una relación marital en la cual las cosas van de mal en peor en el día a día. Pero mientras las personas no estén dispuestas a cambiar, entonces viven atrapadas. Y esa manera de vivir lo único que trae son más consecuencias y se vuelve en un torbellino que es como un foso que no tiene fin y que va usted cayendo y cayendo y cayendo en el día a día. Déjeme decirle que si usted está dispuesto a soltar la rebeldía, que si usted está dispuesto a dejar la amargura, que si usted está dispuesto a dejar lo que le mantiene atado, entonces eso va a implicar un bálsamo de sanidad para su corazón, un bálsamo de sanidad para su mente,
un bálsamo de sanidad para su alma, y el Señor lo llevará a vivir en el presente, en el día a día, conforme a su palabra. El Señor lo sacará de las cosas que lo mantienen atado y que ciertamente están en nuestro pasado. Quizás algún niño, alguna niña fue violada y hay resentimientos que la atormentan y no la dejan ser libre. No estoy diciendo que sea fácil, pero es necesario que en la medida que podemos entenderlo, clamar a Dios y pedirle: Señor, sálvame, Señor, libérame, Señor, límpiame. Quizás es alguien que está enfermo y está totalmente angustiado porque no encuentra la salida. El proceso es exactamente igual en todos los casos. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos pedirle su intervención directa y su ayuda directa. Mientras no lo hagamos, como dice la palabra de Dios, que si no clamo al Señor, mis huesos se irán secando y mis lágrimas no pararán. Dice la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos en el gemir día a día. Mientras callé, ¿qué? Mientras callé las cosas que atormentan a mi corazón, mientras callé las cosas que atormentan a mi mente, mientras callé las cosas que no me dejan ser la persona que Dios quiere que sea. Y en la misma escritura dice: pero cuando clamé a ti, cuando clamé a Dios, Él me escuchó y me hizo sacar del pozo de la angustia, del pozo de la desesperación. Pero para hacerlo, el primer paso es arrepentirnos. Quizás arrepentirnos de no haber querido cambiar. Quizás arrepentirnos de no haber querido modificar la manera en que vivíamos. Quizás arrepentirnos de no querernos desprender de las cosas materiales. Quizás arrepentirnos de la manera en que nos conducimos con los demás, de una manera soberbia, egoísta, vanidosa, deshonesta, falta de integridad. Necesitamos arrepentirnos y después de hacerlo, necesitamos pedir perdón. Si usted quiere ser feliz el resto de los días que Dios tenga a bien darle, debemos de perdonar. Si usted quiere ser feliz el resto de los días que Dios tenga a bien darle, debemos perdonar. Debemos buscar la palabra de Dios. Hay una frase que dice: perdono pero no olvido. Necesitamos perdonar. No que usted olvide la situación como tal y nunca más esté ahí, pero lo que se refiere es que cuando esa situación venga, ya no va a generar las emociones que le generaba. Estarán ahí como algo, simplemente como una película que se está desvaneciendo, y usted podrá seguir adelante en el día a día. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y en la medida que son borrados, venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. El Señor lo ha prometido. Es maravillosa su palabra, pero necesita que nosotros demos el primer paso. Necesita el Señor que nosotros tomemos la decisión para seguir adelante. Y déjeme terminar señalando, no es mi costumbre hacerlo, pero lo voy a hacer, señalando 10 puntos que espero que les sean de utilidad. El equilibrio entre el corazón, el alma, la mente y el espíritu es un objetivo muy importante en nuestra vida del día a día, en nuestra vida espiritual y personal. Y aunque no hay una fórmula mágica para lograrlo, déjeme darle estos puntos, estos principios que seguramente le van a ayudar en el proceso, que seguramente le ayudarán en ese equilibrio, teniendo en cuenta la palabra de Dios. El primero, oración.
oración. Busque a Dios. Trate de mantener una comunicación con el Padre. Busque a Dios. Reflexione, medite en su palabra. Eso le va a permitir empezar a establecer una conexión entre Dios y usted. Lea la Biblia. Nuestra exhortación permanente en Cristo, nuestra familia, es: lea la Biblia, lea la Biblia, medite en ella, reflexione en ella, sea cualesquiera que sea la circunstancia. ¿Está usted angustiado? Vaya a la palabra de Dios y proclame la palabra de Dios. ¿Está usted deprimido? Vaya a la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios, piense en la palabra de Dios, considere las promesas de Dios. ¿Está usted alegre? Entonces cante salmos conforme a la palabra de Dios, agradeciendo a Dios en todo tiempo y en todo momento. Cultive el hecho de poder alabar y adorar a Dios. ¿No sabe cómo hacerlo? Vaya a los salmos, léalos y cántelos en voz alta, dígalos en voz alta. Los salmos son una guía que Dios dejó para que podamos hacerlo. Si no sabemos cómo hacerlo, si no viene nada a nuestra mente, que vayamos a los salmos y los repitamos en voz alta simplemente, y Dios empezará a hacer una obra preciosa y maravillosa para usted. En la medida que lo haga, el cuarto punto es: póngase al servicio de todos los demás. No en esclavitud, póngase en servicio para hacer el bien a aquellos que se lo pidan e incluso a los que no se lo pidan. Vea al que está en necesidad, vea al que está pasando por hambre, vea por los huérfanos, vea por las viudas. Póngase en el lugar de aquellos que están sufriendo y que pareciera que no tienen ninguna esperanza, porque esas acciones van a nutrir su alma y su espíritu. Ponga en práctica el tener misericordia por los demás. Nuestro Señor Jesucristo dio una máxima en su palabra cuando dice: bendice a los que te maldicen. Haz el bien a tus enemigos. Ora por aquellos que te persiguen y te ultrajan. Bendice a los que te maldicen. Cuando usted lo haga, esto, de una manera que quizás racionalmente no pueda entender, va a empezar a fortalecer su espíritu. Y practique el perdón. Si alguien me ofende y me voy enojado, me voy molesto, tengo que buscar el momento más rápido y pronto para ponerme a cuentas con Dios. Y en la medida de lo posible, hablar con esa persona para perdonarla. Y si no puede hablar con esa persona, nuestras primeras proclamaciones dice que usted diga el nombre de la persona, aunque no esté presente, y usted diga el nombre de la persona y diga: yo te perdono en el nombre del Señor. Yo te perdono en el nombre del Señor, una y otra y otra y otra vez, hasta que esa sensación, esa emoción, esos pensamientos que lo hacen estar enojados y molestos con esa persona, se empiecen a diluir, se empiecen a disolver. Practicar el perdón permanentemente, y después de perdonarlos, bendígalos, bendígalos, bendígalos. También es necesario que dejemos de obsesionarnos en el día a día por las cosas que vivimos. A veces estamos obsesionados por estar en el gimnasio, por estar en el trabajo, por llevar a nuestro cuerpo al extremo, cuando Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es un templo, debemos de limpiarlo, debemos de alimentarlo, debemos de conservarlo, debemos darle el descanso que necesita, cuidar este cuerpo que ciertamente Dios nos dio. Ciertamente la palabra de Dios dice que este cuerpo es un cuerpo que no heredará el reino de Dios, pero debemos de cuidarlo, porque en la medida que disponemos nuestro corazón y nuestra mente para creer en Dios, el Espíritu Santo vendrá y habitará con nosotros. No podemos estar haciendo cosas equivocadas, cosas erróneas, cosas que están fuera de la voluntad de Dios, diciendo que tenemos el Espíritu Santo. No es congruente. Buscar el consejo
y la guía de otras personas que estén buscando a Dios, que estén buscando la palabra de Dios, que busquen reunirse con la única finalidad de leer la palabra de Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios, de interceder ante Dios por otros que lo necesitan. Tome el tiempo en el día a día para ver si está haciendo lo correcto, para ver si se está manteniendo en el camino, y acepte que tenemos una naturaleza humana y que habrá momentos en que podamos sentir que no estamos cumpliendo con el objetivo. En ese momento, aceptar que Dios está en control. Aún en las circunstancias más adversas, saber que Dios está en control. Yo les agradezco mucho su tiempo. Espero que la palabra del Señor les bendiga y los esperamos nuevamente el próximo domingo. Que Dios los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con ustedes y que la gracia abundante a través del Espíritu Santo le permita llevar el día a día y le vaya mostrando los caminos de verdad, los caminos verdaderos, los caminos que lo llevarán a una vida plena en una relación con el Señor. Que Dios los bendiga.